¿Es la Biblia relevante? ¿Tiene algo por enseñarnos un libro tan antiguo? Queremos darnos la oportunidad de descubrir su inesperada riqueza, tratando de entender cómo habla para nuestro día a día, nuestros problemas, nuestro dolor, nuestra vida real. Bienvenidos a Para la Biblia Real, el podcast de Miguel Pulido. Hola queridos amigos, bienvenidos a este episodio 136 del podcast Para la Biblia Real. Me siento muy emocionado particularmente porque aunque aparecerá en las plataformas simplemente como el número después del anterior, han pasado casi 6 meses, desde abril fue el último episodio que publiqué en el podcast y ya me hacía falta y honestamente es como muy extraño. 6 meses es demasiado tiempo. Si hubiera escogido en algún momento de la vida delimitar el podcast por temporadas, probablemente esta sería la segunda temporada, la tercera, cuarta temporada, no sé cuántos episodios debe tener un podcast, pero aquí estoy. Y aquí estoy en parte para no explicar, pero ir con ustedes a la reflexión de lo que me llevó en parte al menos, a este tiempo de ausencia. Más que una justificación, me doy cuenta que es algo que yo amo y amaba profundamente hacer el podcast. No es que ya no lo amo, sino que como que eso tomó una pausa y era difícil sacar el tiempo y en parte no hacía el esfuerzo por sacarlo. En fin, como muchos elementos que me llevaron a preguntarme ¿cómo hago? ¿Cómo hago para volver a retomar esto? Y creo que la forma como lo puedo hacer es más honestamente, empezando desde donde estoy. Como un ser humano normal, común y corriente, que tiene luchas, que tiene preguntas, inconvenientes, que tiene realidades, que se desanima. Y por eso este episodio se llama así simplemente, Me desanimé. La última publicación del podcast fue una entrevista con el pastor Luis Celis de la iglesia Love Revolution en Bucaramanga. Una iglesia muy bella, no he tenido la oportunidad de conocerla presencialmente, pero lo que he visto que hacen en redes, lo que he escuchado de amigos cercanos, intermedios, entre él y yo, me dicen que hay un movimiento muy especial de lo que él ha hecho a lo largo del tiempo y de lo que está haciendo en esa comunidad. Y digamos, listo, ahí publiqué eso. De hecho, tenía como 2 o 3 entrevistas más con otros pastores, uno más aquí en Bogotá y otro en otras latitudes. Lo tenía ahí como pendiente de hacer eso. Incluso, si soy honesto, hace meses, quizás un año, tal vez más, había preguntado en mis redes sociales si personas que escuchaban el podcast querían compartir algunos temas que les gustaría que yo tratara. Entonces, varias personas contestaron. No sé, digamos que tenía unos 20, 30, 40 temas que la gente quería contestar. Entonces quería pues mi opinión. Entonces fue anotar y dar ideas y escribir, bueno, aquí, allá, qué puede ser. Depurar como, bueno, este tema se relaciona mucho con este. En fin, tengo una lista incluso de temas por tratar en el podcast. O sea, hasta abril todo estaba muy claro, iba en una dirección. El podcast y con la idea de seguir publicando una vez cada semana, cada 2 semanas, en fin. Pero hubo varios cambios en el intermedio. Tuvimos que trastearnos de casa, adaptarnos a nuevas realidades en medio de estas situaciones del mundo y de Colombia en particular. Han sido momentos de mucha tensión económica en ocasiones, pero también momentos de mucho desánimo, tengo que decirlo. De hecho, como soy una persona sumamente racional, yo trato de analizar todo y también tal vez de una forma malsana. Tengo un tipo de positivismo muy como no, pues tenemos que pensar lo mejor, vamos a trabajar por lo mejor.
a veces, y estoy aprendiendo eso, a veces tiendo a ignorar y como a dejar en un cuarto al lado los sentimientos difíciles. Me cuesta enfrentar los sentimientos difíciles. Incluso los racionalizo, ¿verdad? Como si alguien me dice, Miguel, ¿tú estás triste? No, solo ha sido una temporada difícil y ya, en lugar de decir, sí, estoy triste. Me cuesta eso, pero no es solamente como que no tengo confianza con alguien, sino el enfrentar esos sentimientos. Siento que a veces no tengo todas las herramientas emocionales para enfrentar esos sentimientos, por lo tanto tiendo a evadirlos o no soy tan consciente de lo que significan. Hay gente que es muy perceptiva, que dice, uy, estoy estresado, estoy ansioso, y lo pueden determinar con una claridad diáfana. En mi caso no siempre me pasa. A veces siento algo y digo, estoy mal, pero ¿mal qué? O estoy bien, pero ¿bien qué? ¿Estás feliz, exultante, extático? ¿Qué te pasa? Mi esposa, por otro lado, es una mujer muy inteligente emocionalmente. Me lleva años luz de distancia. Y en algún momento ella me pregunta, ¿por qué no has vuelto a grabar el podcast? Yo le dije, no, el tiempo, Benjamín, nuestro hijo mayor, está en el colegio, pero Esteban sigue aquí en casa, es un niño de 2, casi 3 años, entonces mi esposa también está trabajando desde casa, así que tenemos que turnarnos, mucho de mi tiempo se va en él, es agotador, es algo que solamente entienden los que son padres de niños pequeños o han sido padres de niños pequeños. Todo lo que demanda un niño, la atención que demanda, además que nosotros no tenemos una persona que nos cuida a los niños como otras personas tienen esa oportunidad, por lo tanto nos toca a nosotros, si estamos nosotros, si no queremos que ellos estén todo el tiempo frente al televisor, en fin, un montón de elementos que hacen que la paternidad sea un desafío y no, pues yo honestamente como que le chantaba mucho a esos elementos, ¿no? Como no, el niño, el tiempo, pero además de eso el trabajo, entonces pues el podcast no me da plata, entonces no tengo el deseo a veces de estar todo el tiempo ahí grabando, no es tan fácil, 20 minutos, pero son 20 minutos y además de eso después la edición y compartir y bueno, en fin, como un montón de excusas. Y ella, me acuerdo que me dice, tú estás desanimado. ¿Por qué estás desanimado con el podcast? Y eso fue algo muy, muy interesante para mí. Porque hoy que lo miro en retrospectiva, en ese momento dije, no es que está desanimado, no, nada de eso, sino lo del tiempo y todas esas cosas. Hoy puedo decir con claridad que sí, que estaba desanimado. Y espero que lo que vaya a decir a continuación sea una ventana en parte como a mi locura, porque fue una autoevaluación que tuve que hacer sinceramente. Es decir, ella me dice eso, yo en principio lo niego y después tengo que preguntarme, ¿será que sí? ¿Será que Laura tiene razón? Y me empiezo a preguntar, si estoy desanimado, ¿por qué estoy desanimado? Y descubrí que en mi caso había un elemento muy importante que tenía que ver con la innovación, que la innovación está muy relacionada en este caso con el orgullo, y había otro elemento de temor muy fuerte, ¿sí? Temor, comparación ahí, y otro que definitivamente en parte era un ciclo de desánimo que estoy tratando de romper grabando nuevamente este podcast. Entonces, empiezo contando lo de la innovación, orgullo. Yo empecé a grabar este podcast hace muchos años, cuando los podcasts no eran, por lo menos en Colombia, no eran una moda. Los primeros podcasts que yo grabé no tenía un micrófono ni siquiera, y simplemente trataba de poner mi computador y hablar de cosas que pensaba sobre la Biblia y sobre la vida,
Y bueno, posteriormente mi esposa me regaló el microfonito con el que estoy grabando. Y a veces he pensado, ¿será que debería hacer un videocast? Entonces tengo que comprar otros equipos y esas cosas. Por la gracia de Dios, a medida que va pasando el tiempo, personas dicen, oye, fue muy significativo este podcast y yo no tenía ni idea que alguien lo había escuchado. Después me llegan métricas de los canales de difusión y me dicen que hay gente en otros lados, en otras latitudes que ha escuchado el podcast, y para mí fue muy animador. Y no había muchos podcasts sobre la Biblia, por ejemplo, iglesias lo que hacían en ese momento, eso es hace años, lo que las iglesias hacían en ese momento era subir algunas, las prédicas a las redes sociales y a las plataformas de audio. Y ya, fin de la historia. Pero yo decía, no, esto tiene que ser diferente, porque si yo usara, por ejemplo, una imagen en una predicación en vivo, pues ¿cómo lo hago para que sea en el podcast? Y no puedo ponerla porque la referencia para las personas que solamente están escuchando no va a ser la misma. Así que yo me tomé muy en serio este trabajo de dedicarme a grabar sobre esto, a hacer series. Fue muy significativo, me acuerdo, en el año de la pandemia hice una serie sobre Apocalipsis, y pues como todos estábamos encerrados y a veces no teníamos nada más que hacer, muchas personas se sumaron y creo que fue muy llamativo para las personas el tema del Apocalipsis. Así que había un elemento, sin la pretensión, por favor, en ese momento de no, mi podcast es súper famoso y súper importante, para nada. Pero hoy en día hay muchos podcasts. De hecho, todo el mundo siento que hace podcast. Si deseas conocer más el trabajo de Miguel, puedes ingresar a www.pulidomiguel.co o buscarlo en todas las redes sociales como Pulido Miguel 1. También puedes apoyarlo al hacerte parte de la comunidad de www.patreon.com/pulidomiguel. Ahora sigamos con el cierre de este episodio. Y son súper elaborados. O sea, las mujeres perfectas que salen maquilladas, que hacen entrevistas increíbles, los tipos súper vulnerables que hacen un podcast con personas ultra famosas y todo el mundo los sigue, y además de eso ponen videos que hacen referencia y entonces se conectan son súper elaborados. Y honestamente eso como que me desanimó, y yo tengo que reconocer que en parte era como el orgullo de, por un lado, haberme superado, porque, bueno, no estoy ahí, no estoy en esos lugares, pero también como que perdió ese tinte de, estoy haciendo algo nuevo y algo innovador y algo que por ese lado puede ser significativo para la gente. Y eso tiene que ver mucho con el ego, ¿no? Al ego le gusta ser único, y yo tengo que reconocer que algo que me desanimó es que mi ego perdió esa ilusión de ser único, de ser especial, de estar haciendo algo que esté en el epicentro del siguiente paso. No, ya hoy en día no. Antes los podcasts que uno escuchaba eran por lo general de gente ñoña que por fin podemos estar aportando algo a este mundo, pero hoy en día eso se ha proliferado muchísimo en muchas áreas. Así que eso me desanimó y va conectado con el otro elemento del temor y la comparación, porque hay gente que vive de hacer esto, pero yo no. ¿Y cuántos años llevo en esto? ¿Verdad? Hay gente que tiene un golpe de suerte y nada, ya puede vivir, no sé, de las redes, de compartir sus ideas y ya está. Y la gente a veces ve eso en las redes sociales, pero no sabe todo lo otro que está detrás. Pienso como las personas que son futbolistas. Nosotros vemos a los que son profesionales, pero ¿cuántos miles y millones de personas quedaron en el camino? ¿Cuántas? ¿Cuántas personas tratan de hacer algo relevante e importante y de pronto no tienen los contactos? De pronto
no tienen el golpe de gracia de hacer un video con un hook viral o hacer un tema súper especial para un podcast que, mejor dicho, la rompió. No tengo eso. Siento que no tengo esas capacidades, pero tampoco en parte voy a vender mi alma. Hay gente que compra seguidores porque me enteré en algún momento de estos meses que hay una cosa que se llama el indicador de vanidad. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente en las redes sociales, por ejemplo, tú publicitas algo, entonces te aparece la publicidad de Miguel Pulido, un mensaje, un video, una foto de Miguel Pulido. Y si la gente decide dar clic al perfil de Miguel Pulido y se da cuenta que Miguel tiene solamente 8,000 seguidores, la gente no va a seguirte. Pero si Miguel tuviera 120,000 seguidores, es más probable que más gente te siga. ¿Por qué? Porque ese es como, wow, este tipo tiene que estar haciendo algo importante porque tiene 120,000 seguidores. Y uno puede comprar seguidores, ¿sabes? Uno puede comprarlos. Gente que no es real. Conozco personas que han comprado seguidores por este elemento. Y yo digo, no, yo no voy a hacer eso. Yo quiero que la gente que me escuche, que me vea, con la que pueda tener algún tipo de interacción, sea real y estuvieron ahí porque les llamó la atención algo, porque les molestó algo, porque quieren que interactuemos. Pero siempre está esa sombra, ¿no? De no ser suficiente en este mundo donde vivo y donde la tentación es el reconocimiento. Y al sentir comparándome con otras personas que no estoy ahí, eso me desanimó. Y de cara al futuro, pues el desánimo también creo que se dibujaba el hecho de si vale la pena entonces seguir haciendo todo esto. Ya no soy innovador, ya el podcast no es como, un podcast. ¿Será que algún día sí voy a llegar? Y si no llega, ¿qué voy a hacer con mi propia lucha interior? Hay un proverbio que dice lo siguiente, está en Proverbios capítulo 24, versículo 10. Si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu fortaleza. Hay días de aflicción, hay tristezas. Algunas se prolongan más allá de 24 horas y duran meses, años. Nos acompañan por mucho tiempo de nuestra vida. La aflicción es así. O nos visita intempestiva, inesperadamente y ¡pum! Llega. Y hay elementos que tienen que ver con una fortaleza interna. Y parte de la fortaleza interna, según lo enseña este proverbio, es el ánimo o el desánimo. Es la capacidad de... Porque a veces ni siquiera es que otras personas lo hagan. Hay personas que te lo dicen. Miguel, gracias por esto que dijiste. O en este paso del tiempo, personas me preguntan, oye, ¿cuándo es tu podcast? Oye, me abandonaste. Alguien me dijo, Miguel, llegué a tus redes hace pocos meses y me escuché ya todos tus podcasts y yo 135 episodios escucho. Y son cosas externas, pero hay un tipo de fortaleza que tiene que surgir de tu interior. Tú tienes que aprender a autoanimarte de una forma, como decir, hey, no, vamos, levantémonos, ¿sí? Porque si no tienes ese elemento, por más elogios externos que tengas, por más inspiración externa que tengas, vas a estar muy débil, vas a tener una fuerza muy débil. Hay un elemento de resistencia que tenemos que declarar desde adentro de nuestro corazón, como para decir, vamos a pelear un round más. No importa cómo salga, ¿sí? Hay momentos de aflicción, hay momentos de dificultad, pero mi fortaleza es muy limitada si sigo alimentando el desánimo. ¿Qué va a pasar? No tengo ni idea. De pronto van a seguir ahí las voces de la comparación, del orgullo, del ego, seguramente, porque es una realidad que tengo como ser humano. Pero también otra realidad es que yo mismo puedo ser ese animador, ese impulsador, como decir, hey, vamos,
Vamos que se puede, que vale la pena hacerlo por una persona que lo escuche, vale la pena hacerlo porque esto sea inspiración para alguien, vale la pena hacerlo porque te encanta comunicar y te gusta hacerlo de todas las formas posibles, así que bueno, saca el tiempito para eso, no tienes ningún inconveniente. Si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu fortaleza, así que el ánimo tiene un componente de decisión y hoy decido que ya no voy a seguir desanimado. Y espero, independiente de la aflicción que estés enfrentando, que hoy puedas tomar esa santa decisión. Ya no voy a seguir desanimado. Queridos, gracias por escucharme y como siempre, un gran abrazo. Gracias por escuchar este episodio para la Biblia Real. Te invitamos a que te suscribas, hagas tu reseña y compartas este material con otras personas que les pueda ser útil. Nos escuchamos en la próxima entrega.